Hey, ¿qué tal clase? Bienvenidos una vez más a su curso de electrónica. Los saluda su instructor Reynoso y continuamos viendo algunos elementos conceptuales básicos para este curso. Comenzamos. Bien, partamos de lo que es la idea de un circuito eléctrico o circuito electrónico. Para ambos casos aplica. Por definición, un circuito eléctrico es una interconexión cerrada de componentes activos, pasivos, de contacto, control y de protección, básicamente. Los componentes activos son los elementos que nos aportan energía al circuito eléctrico. Estos componentes los podemos identificar como baterías, fuentes, eliminadores, cargadores, acumuladores, todo elemento que aporte energía al circuito. Número 2. Los componentes pasivos. Los componentes pasivos van a ser todo aquel elemento que absorba la energía de los componentes activos. Para los componentes pasivos pueden estar las resistencias, los capacitores, los inductores, todo elemento de circuito que necesite alimentarse con energía eléctrica en el circuito. Luego tenemos los elementos de contacto. Los elementos de contacto son aquellos elementos que nos permiten unir uno o más elementos en un circuito eléctrico. Pueden ser los alambres, el cable e incluso soldaduras en el circuito. Número 4. Control. Los elementos de control son los interruptores, los switches, los relays, todo aquel elemento que me permita controlar a voluntad el suministro de energía al circuito eléctrico. Luego los elementos de protección. Los elementos de protección son aquellos que me permiten abrir el circuito si éste llegase a presentar alguna falla por sobrecarga o sobrecorriente. Los elementos de protección son los fusibles, los interruptores termomagnéticos, todo elemento que pueda abrir y cortar el suministro de energía si se suscita una falla en el circuito. Dentro de lo que es este concepto de circuito eléctrico tenemos algo o un hecho clave. Una interconexión simple cerrada de elementos eléctricos se le conoce como malla o lazo. Este concepto debemos tenerlo presente para posteriores sesiones. ¿Por qué? Porque esto es parte del lenguaje técnico que estaremos utilizando. Dentro de lo que es el estudio de los circuitos eléctricos como tales, vamos a encontrar dos representaciones, una que la llamaremos como diagrama esquemático y la otra es el diagrama pictórico. El diagrama pictórico es la relación real o digamos la representación o aproximada real de nuestro circuito. El diagrama esquemático es la interpretación, obviamente dicho, esquemática del diagrama pictórico. ¿Okay? Cada elemento del circuito en su representación pictórica tiene su representación esquemática de acuerdo a la simbología estándar de la electricidad y la electrónica. Esta simbología la estaremos viendo en posteriores sesiones conforme vayamos avanzando en este curso. Bien. Dentro de lo que es la interpretación del diagrama esquemático, podemos encontrar no solamente una para un circuito, podemos encontrar varias. Tenemos la representación de este mismo circuito que tenemos a nuestro lado izquierdo, lo tenemos representado como un circuito que aparentemente estaría abierto, pero el elemento que aparece en la parte inferior, ese triangulito formado con 3 rayas, ese triangulito nos va a indicar que ese va a ser un nodo de referencia, es decir, todos los elementos que tengan esa simbología se van a unir en un punto en común, ¿ok? En este caso, se unen a lo que es al terminal negativo de la batería. Otra representación es que esa misma batería la vamos a poder encontrar con un circulito y una representación de su valor. En este caso es el valor positivo.
¿Ok? Ese va a ser nuestro terminal. Nos indica que en esa parte donde está el switch 1 se conecta el terminal positivo de la batería del mismo circuito que tenemos en el diagrama esquemático de nuestro lado izquierdo. Y obviamente el símbolo que acabamos de encontrar como la Tierra lo vamos a encontrar en el terminal negativo y el terminal del componente que se llama D1. Ahorita vemos qué es eso. Por el momento les adelantamos, su nombre se llama LED, es un diodo emisor de luz, pero más adelante estaremos viendo cómo se trabaja con estos elementos. Ahorita solamente es el conocimiento de lo que es la representación del diagrama esquemático de un circuito eléctrico. Bien, dentro de lo que es la electrónica vamos a conocer varios componentes. Primeramente, decíamos que son los componentes activos, ¿ok? Son las baterías, las fuentes, los acumuladores, los reguladores, ¿vale? Pilas, por cierto, también. Entonces, estos tienen una representación simbólica, ¿ok? Esta representación simbólica es en su diagrama esquemático de la siguiente forma. Para el caso de las baterías, los acumuladores, las pilas, todo elemento que nos aporte un voltaje de corriente directa va a ser representado por el primer esquemático, ¿ok? Un circulito con un signo positivo y un signo negativo. El caso también de los acumuladores en específico puede ser identificado mediante el siguiente esquemático, que sería una línea grande y una línea pequeña unidas por dos líneas, ¿ok? Esta simplemente me representa lo que es una celda del acumulador, o también puede usarse para lo que es una pila. El caso número 3 que tenemos en ese orden, nosotros vamos a tener un acumulador o una batería que tiene ¿cuántas celdas? Una celda está representada por una línea grande y una pequeña. Entonces nosotros podemos contar las líneas grandes o las líneas pequeñas. Y contamos 3 líneas grandes. Por lo tanto, ese diagrama esquemático me estaría indicando que esa batería o esa célula de energía como tal tiene 3 celdas. Luego la representación de una fuente de corriente alterna. Esta puede ser también el toma corriente de sus casas o de algún elemento que nos pueda aportar ese tipo de corriente. En el caso de no solamente de los terminales de su toma corriente, también tenemos los alternadores para el caso de la mecánica automotriz que nos aportan ese tipo de corriente. O tenemos también turbinas, ¿ok? Todo generador que nos aporte una señal alternante nos vamos a referir a una fuente de corriente alterna. Bien, más adelante estaremos estudiando lo que son estos elementos como tales. Bien, por ahora también tenemos las representaciones, obviamente el terminal positivo, ¿sí? O simplemente un terminal de inicio donde yo voy a colocar mi fuente, ¿ok? En este caso pueden ser los positivos, ¿ok? El voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente continua muy probablemente los vamos a encontrar como términos semejantes. Más adelante estaremos diciendo su distinción. Uno, quién lo genera y el otro, de quién proviene. El voltaje de corriente alterna, bueno, pues con ese no tenemos tanto problema. También tenemos el terminal que acabamos de definir en la lámina anterior, que es GND o ground. ¿Ok? Ese ground o esa tierra en español nos va a identificar como un nodo de referencia, es decir, donde vamos a colocar varios elementos en común. Este terminal de referencia, tengámoslo muy presente. ¿Por qué? Porque es, como su nombre lo dice, una referencia para hacer análisis y para hacer diseño eléctrico y electrónico. Dentro de los componentes electrónicos y siendo los pasivos,
los principales que vamos a estar utilizando van a ser las resistencias. Las resistencias, primeramente las que conocemos, esas pequeñitas que parecen orugas de colores, van a ser resistencias de 1/4 de watt, de 1/2 de watt, incluso de 1 watt, ¿ok? Y bueno, su simbología está de la siguiente forma. Nosotros tenemos que en su diagrama esquemático vamos a identificar una resistencia con la letra R y con los siguientes elementos. Puede ser una barrita unida de 2 hilos o puede ser una barra en zigzag, o en el caso del que tenemos hasta abajo va a ser una resistencia, pero esta es una resistencia que depende de la luz. En el caso de esas resistencias que dependen de la luz se llaman fotorresistencias. Esa fotorresistencia, como lo vemos en la imagen, es la resistencia de en medio, la que tenemos debajo del potenciómetro. El potenciómetro es el elemento que tenemos hasta arriba que nos permite variar la resistencia, ¿sí? Entonces, esas resistencias como tal, las que varían, ¿sí?, tienen una representación con una línea de flecha atravesada en el cuerpo del diagrama esquemático. ¿Okay? Entonces, las resistencias variables pueden ser el potenciómetro y pueden ser los trinpot, ¿okay?, o potenciómetros multivueltas o potenciómetros de precisión. Por otra parte, tenemos a los capacitores, elementos fundamentales en un circuito eléctrico. Su simbología la encontramos de la siguiente manera. La primera, de izquierda a derecha, una barra que nos va a indicar el terminal positivo de nuestro capacitor y una línea curva que nos va a indicar el terminal negativo. Para el caso también del segundo elemento, también tenemos el terminal positivo y un terminal negativo de la siguiente forma. A estos elementos como tal los vamos a encontrar en su diagrama esquemático y nos van a indicar que este capacitor como tal se le va a llamar capacitor electrolítico. El capacitor electrolítico es el que encontramos a nuestro extremo izquierdo, ese botecito que tiene color azul. Ese botecito como tal tiene un terminal corto. Este terminal corto nos va a indicar la polaridad negativa. Nosotros podemos encontrar elementos que tengan terminales más largos o más cortos. Para el caso particular de los capacitores electrolíticos, el terminal corto nos va a indicar el terminal de polaridad negativa. Por último, tenemos en nuestra representación esquemática a los capacitores no polarizados. Esos capacitores pueden ser de diferentes materiales. Pueden ser cerámicos, pueden ser de tantalio, pueden ser de poliéster. Y bueno, también dentro de los capacitores tenemos su representación cuando pueden ser variables. En este caso, nosotros podemos variar la capacitancia con elementos, obviamente dicho, capacitores variables. ¿Okay? Los capacitores variables nos sirven para atenuar señales, por ejemplo, en nuestro radio. Bueno, esa tecnología ya prácticamente es obsoleta, pero los que hayan vivido para ello sabrán que teníamos un dial que nos permitía modular o atenuar nuestras señales. Bien, estos propiamente eran capacitores variables. Otro elemento muy importante son los inductores, o mejor conocido como bobinas. Las bobinas las vamos a encontrar en diferentes materiales. ¿Okay? Normalmente es un arrollamiento de espiras alrededor de un núcleo. Este núcleo puede ser un núcleo vacío, puede ser un núcleo de hierro, puede ser un núcleo de ferrita. En el orden de arriba hacia abajo, el símbolo que tenemos en su diagrama esquemático nos va a indicar una bobina de núcleo de aire o sin núcleo. Luego tenemos
el símbolo de la bobina con dos barras. Esa nos va a indicar que se trata de una bobina que tiene un núcleo de hierro. Y por último, el símbolo de la bobina con una línea punteada nos va a indicar que se trata de una bobina con un núcleo de ferrita. Al igual que los capacitores, estos eran muy utilizados para modular y atenuar señales. Bien. Ahora, dentro de lo que son los elementos resistores o resistencias eléctricas, vamos a encontrar las que vamos a estar utilizando que tienen un código de colores. Este código nos va a permitir identificar su valor. Debido a su tamaño, debido a cómo podemos manejarlas, es muy difícil para la industria y también es poco práctico que estos tengan el número grabado. ¿Por qué? Porque a la hora de soldarlos pueden quedar el número por debajo del cuerpo de la resistencia y esto pues sería muy difícil de verlo y de manipularlos. ¿Ok? Para ello se crea el código de colores. El código de colores va a constar de los siguientes. Primeramente tenemos el color negro que nos va a identificar el valor de 0. Luego tenemos el café o marrón. Luego el rojo, que nos va a dar el valor de 2. Naranja 3. Amarillo 4. Verde 5. Azul 6. Violeta 7. Gris 8. Y blanco 9. Por lo que tenemos 10 colores. Y estos los tenemos grabados en cintas alrededor del cuerpo de lo que es la resistencia. Visto desde arriba hacia abajo, vamos a tener la primera banda que la vamos a llamar banda significativa. La segunda va a ser la segunda banda significativa, es decir, primera y segunda banda van a tomar el valor en específico de lo que es el código del color. ¿Ok? Luego la tercera banda va a ser el multiplicador o el número de ceros de acuerdo al color que le debemos de colocar a la primera y segunda banda significativa. Después observamos una cuarta banda. Esta cuarta banda la vamos a conocer como tolerancia. Va a ser el porcentaje o error que tengamos en esa resistencia, de acuerdo a su valor nominal. Es decir, de forma ideal nosotros no podemos tener una resistencia como tal de ese valor exacto que nosotros queremos. ¿Por qué? Porque depende mucho de lo que es el material. ¿Ok? Y bueno, entonces siempre de acuerdo a su material vamos a tener una tolerancia que va a estar oscilando de acuerdo a un porcentaje del valor nominal de esa resistencia. Esa banda la vamos a identificar con el color dorado si esa resistencia corresponde a un más menos 5% de tolerancia, color dorado. Luego tenemos el color plateado, que va a referirse a un más menos 10% de tolerancia del valor nominal de la resistencia. Y si no tenemos color como tal, o una banda sin color, va a ser una resistencia de más o menos 20% de tolerancia. Esta banda, pues prácticamente su mención es por cultura general, no como tal, ya no tenemos resistencias de ese efecto. ¿Por qué? Porque ya tenemos tecnología, digamos, un poco más exacta para los efectos de construcción de estos elementos. Ahora vamos a un ejemplito, eh, vamos a entender este código de colores. Bien, para el caso particular, la primera banda significativa nos indica un café. El café nos indica que tiene el valor de 1. Luego, la segunda banda significativa nos indica color rojo y el color rojo equivale al número 2. Luego vemos una banda de color negro. El color negro nos indica un 0. No es que nosotros tengamos que ponerle un 0 a esta resistencia. No, señores. Vean que el multiplicador nos dice el número de ceros. Entonces, si el negro vale 0, ¿cuántos ceros tengo que poner? Pues 0, ninguno, pues.
Entonces, el valor de la resistencia para el caso particular es de 12 ohms con más o menos 5% de tolerancia, porque corresponde a la banda color dorado en su tolerancia. Vamos a ver si quedó claro esto. Vamos a asumir que le pongo una banda café a la tercera banda significativa, ¿ok? Perdón, a la tercera banda que sería el multiplicador. Disculpen ustedes. El color café corresponde al 1, ¿ok? Entonces, primera y segunda bandas significativas se quedan como tal, 1 y 2. El multiplicador nos indica que es el número de ceros que le tengo que poner. Color café equivale a 1. ¿Cuántos ceros tengo que poner? Correcto, un 0. Por lo tanto, a la resistencia café negro café corresponde a un valor de 120 ohms con más o menos 5% de tolerancia para el caso particular. Vámonos un poquito más al extremo. Vamos a cambiar la banda del multiplicador por una banda color amarillo. Bien, tenemos una resistencia café rojo amarillo. Café y rojo siguen siendo las bandas significativas, no cambian. El amarillo equivale a un número 4. Para la banda multiplicador, ¿cuántos ceros tengo que agregar? Correcto, 4 ceros. Entonces, agrego 4 ceros. Entonces yo tengo que mi resistencia es de 120,000 ohms. ¿Ok? Con más o menos 5% de tolerancia. Ahora, si nosotros continuamos así, vamos a generar pues un número con bastantes ceros. Entonces nosotros vamos a recurrir a la notación de prefijos de nuestro sistema de medidas. En el caso para 120,000, pues vamos a ocupar que para 1000 vamos a ocupar el prefijo kilo. Entonces el prefijo kilo me va a indicar que esta resistencia de 120,000 ohms las puedo expresar de forma equivalente como una resistencia de 120 kilo ohms. ¿Okay? 120,000 ohms es equivalente a 120 kilo ohms con más o menos 5% de tolerancia. Ahora, ¿dónde vamos a estar trabajando? Bien, nosotros vamos a utilizar lo que es una tabla de, puede ser plástico, puede ser baquelita. Esta tabla la vamos a conocer como tabla protoboard o breadboard en inglés. Ok, protoboard también puede ser como una presentación, por así decirlo, del inglés. Ok, es una tabla perforada que nos va a permitir trabajar nuestros proyectos sin la necesidad de la soldadura. Ok, esta tabla tiene perforaciones. Si nosotros notamos, tienen una numeración de forma horizontal, dependiendo si es una tabla pequeña, si es una tabla grande. Esa numeración nos va a indicar las columnas de forma vertical. ¿Ok? Y luego tenemos una asignación de letras. Esa asignación de letras pues nos va a permitir ver la posición de nuestro elemento, ¿ok? Poderlo ubicar. Ahora, ¿cómo es que conduce este elemento? ¿Ok? Todos los elementos verticales, que en este caso los que tenemos marcados en rojo, son los que son conductores. Vamos a ver, si nosotros volteáramos nuestra tabla protoboard, nosotros desnudáramos la tabla también, vamos a encontrar que tiene láminas conductoras. Estas láminas conductoras son las que nos van a permitir ensamblar nuestro circuito y tener conducción a través de él. Entonces, esta parte, esta vista, es nuestra vista trasera y al desnudo de lo que es nuestro breadboard o protoboard. ¿Okay? Vamos a ver un ejemplito, el ejemplito simple. Tenemos este circuito, ¿ok? Sabemos que tenemos el terminal positivo de una batería de 9 volts, tenemos un switch, tenemos una resistencia y tenemos un LED. Hasta allí. Bien, por ahora no nos interesa
tanto como es que va a ir conectados, ¿sale? Más adelante daré la explicación de cómo se puede identificar el diodo LED. Por ahora nos interesa nada más el uso del protoboard. Bien, nosotros sabemos que podemos utilizar una batería de 9 volt, ¿ok? La batería de 9 volt dice que vamos a conectar el terminal positivo. Para efectos de práctica, la protoboard tiene dos líneas, una roja y una azul, en la parte superior y en la parte inferior, ¿sí? No es que estrictamente se tengan que utilizar para poner una batería ahí, simplemente por efectos prácticos, pues se puede usar de una forma mejor. Luego, vamos a conectar el cable que nos va a dar la polaridad negativa de la batería. Ahora vamos a conectar los elementos. Vamos a tener un elemento switch, un elemento de un LED, ¿sí? La muesca que está biselada del LED nos va a indicar el cátodo del LED, ¿ok? El cátodo se refiere a la línea que tengo en el diagrama esquemático después del triangulito, ¿ok? Más adelante estaremos explicando cómo identificarlo cuando estemos viendo lo que son diodos. Luego conectamos una resistencia. Ahora, si nosotros somos observadores, dice que el terminal positivo debe de ir a uno de los terminales del switch. Entonces, conectamos a donde hay conducción. Recuerden que nuestra tabla protoboard, toda la línea roja tiene conducción. Luego, vamos a conectar a donde está la resistencia. En este caso, toda la columna 22 es conductora. Es decir, yo puedo conectar en el A, en el B, en el C o en el D para poder conducir en ese terminal vertical. ¿Ok? Luego vamos a conectar el LED, ¿ok? Con la resistencia que va a estar en la columna 22 y en la columna 11. Y para cerrar el circuito, si yo tengo conectado mi terminal negativo de mi batería en la parte inferior azul de mi protoboard, entonces hacemos un pequeño puente. Aquí, como recomendación, cuando ustedes hagan sus circuitos en su tabla protoboard, siempre usen cables a ras de la protoboard. Esto les va a dar una estética y un mejor orden, porque entre más vayamos aprendiendo electrónica, nuestros circuitos se harán más complejos y por ende van a ser de conexiones cada vez más complejas. Esto se va a ir acrecentando y pues un mejor orden les va a dar una mejor estética y aparte, si existe alguna falla, pueda ser identificada con facilidad. Por ahora, si te ha gustado esta sesión, apóyame dándole su like al video, suscríbete a mi canal si no te has suscrito y bueno, a mis alumnos que están en el curso normal los invito a continuar con sus actividades en Google Classroom. Por ahora, terminamos la sesión. Nos vemos la próxima. Chao.